Vamos a empezar este seminario. Es una mesa redonda. Como sabéis, organizamos las asignaturas de comunicación para la igualdad de los 3 grados de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas. Antes que nada, excusar a nuestra compañera María José Gámez, que por un problema médico a última hora no ha podido estar presente, y también agradecer a todo el equipo de técnicos de la universidad, al servicio de informática, a los técnicos del laboratorio de comunicación del departamento de comunicación, a las personas que están en prácticas como Maite Plazas y Tamir, que creo que está ya a los mandos de la cámara, su colaboración para que todo este seminario haya sido posible y también para poderlo, que técnicamente lo podamos grabar, subirlo a internet para las personas que no han podido estar y demás. No me enrollo más, procedo a presentar a nuestras 2 invitadas. Desde Bilbao, por Skype, tenemos a Iranzu Varela. Es una periodista, además muy activista en redes sociales. Seguro que la mayoría de vosotros y vosotras la conocéis. Ella es coordinadora de Factoría Lila. También está en el proyecto de El Tornillo, en el canal de televisión El Tornillo. Seguro que habéis visto alguna de sus intervenciones. Y colabora en Pícara Magazine, entre otros medios de comunicación. Mi compañera Eloísa nos presenta a la segunda invitada. A ver si no se oye, es que no sé si se está acoplando. Bueno, yo es que grito. Para nosotras es un verdadero placer tener a Iranzu y a Beatriz. La verdad es que estamos muy, muy contentas de haber conseguido juntarlas en esta sesión y espero que disfrutéis muchísimo. Bueno, Beatriz Santiago, igual que Iranzu, es un montón de cosas, aparte de, ya veréis, un torrente de energía y de humor. Ella es directora escénica, actriz y activista feminista. Tiene diferentes proyectos muy interesantes y le agradecemos que haya traído muchos de ellos para compartirlos con vosotros y vosotras, de diferentes perfiles además. Es directora de la plataforma artística Cómo me pone la lavadora. Ha traído, no voy a hablar de los proyectos que has traído porque pues los vas a presentar tú, pero sí que quería presentarla con una frase que me quedé la última vez que estuvimos juntas en un seminario que se llamaba Aprender contando, que tiene mucho que ver con lo que vamos a trabajar aquí. Y ella dijo que el arte feminista abre espacios de diálogo, no impone criterios. Y eso me gustó mucho y me apetecía incluirlo en la presentación. Así que de verdad, muchas gracias a las 2 y espero que lo disfrutéis. Comentar también que además este seminario es parte de los seminarios permanentes del Instituto de Desarrollo Social y Paz. También hay investigadoras e investigadores aquí de ese instituto. Y habréis visto que ha pasado una lista de firmas con la cabecera del instituto por si alguien quiere un certificado oficial del instituto como que ha participado en este seminario también. O sea, esa lista de firmas es para eso, para quienes participéis y queráis un certificado para el currículum que pues os haría llegar más adelante, ¿vale? Con tiempo. Pues sin más dilación, vamos a empezar. La estructura de la mesa redonda será una primera intervención de Iranzu de unos 20 minutos aproximadamente y después intervendrá Beatriz, vale. Con la idea de que dé tiempo a que después haya un poquito de debate y podáis plantear vuestras dudas, vuestras reflexiones y que entre todos debatamos. Adelante, Iranzu, cuando quieras. Muy bien. ¿Me oyen? ¿Me sienten? Es muy raro porque os veo, pero tengo que mirar ahí a la cámara. Bueno, os tengo que confesar que es mi primera videoconferencia de mi vida total, entonces me hace como entre gracia y se me hace raro, pero bueno, voy a intentar que no parezca todo muy friki. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me oís bien? Sí. Vale. Y bueno, pues que me gusta mucho estar aquí hoy, aunque sea de esta manera un poco holográmica, pero me parece también muy divertido. Yo os quería, la idea que tengo es de hablaros, para que no sea todo depresión y crítica máxima, pues quería comentaros por una parte todo lo que yo creo que estamos haciendo bien desde el activismo en las redes, en el feminismo. Luego también hablar un poco donde yo creo que están las claves de la violencia y el acoso que sufrimos, sobre todo las feministas, en las redes, y luego algunas propuestas de ciberautodefensa, pero como usuaria básica, o sea, como de persona que ha tenido que desarrollar algunas estrategias individuales y colectivas para defenderse de un acoso constante en las redes sociales, ¿no? Que seguro que ahora mismo he puesto que estoy aquí y habrá un montón de gente diciendo que qué vergüenza que en la universidad llamen a feminazis como yo y bla, bla, bla. Bueno, que os voy a contar.
Entonces, bueno, sobre el primer tema, yo opino que el feminismo, yo suelo contar, ahora ya es un poco feo decir esto en la universidad, es como, no sé si habéis visto ese vídeo de Steve Jobs que le invitan a la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford y él dice, bueno, yo no terminé la universidad, y se les quedan los profesores un poco una cara de, este señor, ¿por qué dice esto? Bueno, pues yo suelo decir que si a mí me llegan a contar, cuando yo estudiaba periodismo, para que os contextualicéis un poco, era la época en la que la conexión a internet hacía... A ver, espera, que hay gente en la puerta que no lee, que estoy en una videoconferencia, he puesto en la puerta, estoy en una videoconferencia, pero la gente quiere ver. Bueno, no sé. Entonces lo que os decía, en la época en la que yo estudié periodismo, que era esa época en la que internet era una cosa que hacía ruido al conectarse y todavía no teníamos muy claro qué dimensión iba a tener, si a mí me llegan a decir que iba a haber una posibilidad de comunicación sin ninguna intermediación y de alcance global, otra cosa es quien te lea, pero de alcance global, potencialmente al menos, y con feedback inmediato, yo me voy corriendo de la Facultad de Periodismo o de la cafetería de la Facultad de Periodismo, también os lo digo, y me abro un blog. Pero claro, estas cosas siempre las aprendes después, ¿no? Entonces, yo creo que el movimiento feminista somos seguramente el movimiento social que mejor está sabiendo utilizar las redes sociales y todas las posibilidades que ofrece Internet. Porque precisamente por esa cuestión de la falta de intermediación. Cuando yo estudiaba periodismo, tú para que te publicaran que pensaba... Ay, ver que se oye por aquí bien. Ay, ahora digo como un eco. Se oye mejor. Es que han subido el volumen. Mejor Vale. así. Pues entonces eso, que cuando yo estudiaba periodismo, la aspiración que podías tener a que alguien te publicara, que era seguramente en papel, siempre había alguien, un editor, normalmente un editor hombre, que iba a hacer una criba de esos contenidos, ¿no? Entonces, claro, pues las cosas que decimos ahora en los medios, en las redes sociales, eran impensables decir. Entonces, claro, yo creo que en el momento que Internet nos dio la capacidad de decir cosas sin intermediación, nos vinimos arriba y empezamos a decir cosas, a hablar de nuestro coño, a beber, sacar nuestra copa menstrual, a decir como todas esas cosas que nunca hubiéramos pensado que iban a estar en lo mainstream y que de hecho todavía no están, o están de una manera muy, muy limitada, ¿no? Entonces yo creo que una de las claves de lo bien que está haciendo el feminismo en las redes sociales es eso, que estamos aprovechando que no hay una intermediación que siempre de alguna manera es una censura, porque normalmente es un hombre o alguien afín al sistema que no le... ¿no? Yo siempre que me hacen una invitación de un medio de comunicación que me parece más o menos serio, les aviso. Vosotros ya sabéis a quién estáis llamando, ¿no? Como diciendo, habéis visto mis vídeos, seguramente voy a decir palabrotas y voy a hacer cosas que en los medios de comunicación serios no se suelen hacer. Otra cosa que yo creo que hemos hecho bien ha sido el uso del humor. La capacidad en el movimiento feminista y en los movimientos desde los márgenes y sobre todo en el activismo LGTBIQ se ha utilizado mucho lo de resignificar, ¿no? Que te llaman marica, pues nos apropiamos, que te llaman boyera, pues nos apropiamos, que te llaman puta, pues también. Y yo creo que hemos hecho una reapropiación de todos los insultos y de todas las formas de acoso y también que hemos hecho un uso muy, muy específico y muy bien enfocado, yo creo, del humor. Si os fijáis, la mayoría de la gente que ahora tiene cierta visibilidad en las redes sociales con discurso feminista somos con un porcentaje de mamarrachismo bastante importante, ¿no? Yo creo que por dos cosas. Una, porque estábamos hasta el gorro de estar solo enfadadas. O sea, yo sigo enfadadísima, pero también me lo tengo que pasar bien porque si no me da un patatús. Y luego también que hemos entendido que el humor es un arma, y digo a propósito de esta palabra porque antes decía herramienta, pero creo que es bastante más explícito. Arma, es un arma que de lucha contra el sistema y contra los discursos supremachistas, que es mucho más eficaz que el hablar solo en serio, ¿no? Estamos hablando en serio de alguna manera, pero claro, cuando lo estás haciendo, lo haces con una barba o con unos cuernos o poniendo cara de jaja, qué gracia tiene todo esto que estoy diciendo. Creo que puedes llegar a unos niveles de crítica
y a unos niveles de cuestionamiento del sistema mucho mayores que si hablas solo en serio. Quiero decir, yo, por ejemplo, cuando el tono mamarracho que uso, de hecho, normalmente cuando más mamarracha me pongo, más en serio estoy hablando. Pero esto de cubrirlo de humor, creo que nos permite llegar muchísimo más lejos, ¿no? Y yo pienso que esta es una de las cuestiones que explica luego toda la reacción y todo el acoso y todas las amenazas que tenemos como pues todas las feministas individuales y todos los colectivos feministas que tenemos cierta visibilidad en las redes sociales, que es cuanto más eficaz de alguna manera eres en tu crítica, pues más ejército de odiadores tienes, ¿no? Entonces, claro, y además, en el momento en el que yo, por ejemplo, os parecerá igual una chorrada, pero yo tuve que vivirlo en primera persona, entender que yo llevaba años diciendo que mi cuerpo es un campo de batalla, pero yo no lo decía en serio. Yo estaba hablando del cuerpo como abstracción, o sea, el cuerpo de las mujeres es un campo de batalla. Pero claro, el día que yo me puse delante de una cámara de una manera absolutamente inconsciente, esto lo puedo decir, y de repente mi cuerpo, el de Irantxu, y mi cara, y mis cejas, y mi pelo, y mi lunar en la teta, y mi todo, se convirtió en objeto de opinión pública, claro, yo flipé, porque yo no había entendido hasta qué punto iba a tener que interiorizar el hecho de que mi cuerpo, el mío, el individual, el que no es una abstracción ni un sujeto colectivo, iba a ser uno de los principales objetos de ataque. Porque claro, está muy claro, no haría falta ser muy lista para identificar que los ataques que sufrimos, los sufrimos porque somos mujeres feministas, pero es que los ataques tienen una clarísima orientación machista. Está clarísimo, se resumen básicamente en esto que ya para mí se ha convertido en un estribillo, que es fea, gorda, malfollada, feminacilla, amargada. Es decir, absolutamente todos los ataques, esto habéis oído, ya he hecho una canción y todo, ya. Bueno, una versión de una canción de Shakira. Claro, todos los ataques van orientados a los que son los espacios de control del machismo, que son nuestro cuerpo, nuestro aspecto, es decir, en qué medida nuestro cuerpo cumple con los mandatos del sistema heteropatriarcal y lo deseables o no deseables que somos, es decir, en qué medida nuestro cuerpo y nuestro aspecto cumple con el mandato de resultar deseable a los hombres heterosexuales. Y aquí es donde viene, que yo ya lo he convertido en un hashtag, que es el 90% de los insultos son explícitas, o sea, literalmente, o insinuaciones relacionadas con el no te toco ni con un palo. Es decir, a señoras como yo nos dicen, todavía hay hordas de hombres heterosexuales que nos dicen, yo a ti no te tocaría ni con un palo, es decir, creen que el peor insulto que nos pueden decir es que no les resultamos deseables sexualmente. Como os podéis imaginar, esto a mí me importa una mierda, pero me preocupa mucho un sistema en el que hay tantos hombres que no son 4 locos aislados que están en su habitación encerrados y su madre les mete la comida bajo la puerta, sino que son tíos normales en el sentido que existen, funcionan y desgraciadamente tendrán relaciones con otros seres humanos y del sexo femenino también, opinan que lo peor que le puedes decir a una mujer es que no le resulta deseable a ellos. Incluso aunque sea una mujer que se lo ha dicho 1000 veces, me da igual, no me importa, soy boyera, ya sé que soy mayor y ya sé que no quepo en una talla 38, pero da igual, porque es muy representativo que consideren que los peores insultos que le pueden decir a una señora que está todo el día diciendo que hay que desobedecer los mandatos heteropatriarcales, es decir, ser buena y estar buena, lo peor que le pueden decir es que no obedece a los mandatos heteropatriarcales. Quiero decir, como sociedad nos tenemos que mirar que incluso a las señoras que reivindicamos la desobediencia, el peor insulto que creen que nos pueden decir es que somos desobedientes. Claro, estos son inofensivos. Bueno, es mentira, porque levantarte cada mañana y leer todas las versiones posibles de fea, gorda, mal follada, feminacia, amargada, hombre, pues ya mis amigas ya no me dejan que diga que no me afecta, ¿no? Porque ayer a las 8 de la mañana leí
desde la cama tengo que confesar, que soy una politoxicómana asidosa. Y dices, joder, esto antes del café, que también me han dicho algunas amigas que no mire Twitter antes del café, pero claro, es una opción. Bien, entonces, obviamente no es inofensivo porque no me da la gana ni a mí, ni como me imagino que a nadie que estáis ahí, de estar todo el día leyendo y escuchando salvajadas. Pero bueno, pero el problema no es solo cómo me afecta a mí personalmente, sino que esto es estructural para mí desde dos perspectivas. Una, que no son 4 locos aislados. No son 4, son muchísimos, son cada vez más, no están locos, lo parecen, y desde luego algunos parecen que tienen graves problemas de comprensión lectora y poco originales, porque que a mí a estas alturas todavía me digan que hago flaco favor al feminismo, cuando he hecho vídeos riéndome de que yo flaco no hago nada hace muchos años, pero bueno, son pesados y poco originales. Pero claro, no están locos, son tíos. La mayoría son tíos funcionales, es decir, bueno, no sé si tendrán trabajo aparte de trolear, pero vamos, que viven en la sociedad y están normalizados. Y desde luego no son aislados, es decir, están organizados. Forocoches, la burbuja inmobiliaria, por poner 2 ejemplos, que son portales con miles y miles de euros en publicidad, que gestionan presupuestos millonarios en publicidad y que tienen, o sea, Forocoches es el foro con más usuarios de habla hispana en todo el planeta. Y esos sitios, imaginaros que este año de vacaciones me tomé un mes, que aparte de irme a la playa, ya soy de Bilbao, me tengo que ir siempre al sur para que me dé un poco de sol y no quedarme verde como me quedo en el invierno, me quité de Twitter un mes y en Forocoches hubo un hilo diciendo dónde está Irantxu Varela. O sea, me echaban de menos, imaginaros el nivel. Claro, las respuestas eran ojalá esté muerta, espero que esté en una cuneta o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, claro, esto a mí ya me resulta preocupante. Están organizados, yo diría que se están organizando hasta políticamente, porque algunas de las cosas que ponen en mis redes sociales luego las he visto en programas de partidos políticos que de repente parece que igual van a tener hasta votantes. Entonces quiero decir que esto de que son idiotas y que no les hagamos caso, a mí no me parece nada responsable porque creo que están empezando a generar, yo no sé si habéis leído, espero que no, pero si habéis leído las leyes de la propaganda de Goebbels, algunas de las cosas que dice Goebbels, que es supongo que ya lo sabéis, pero por si acaso lo advierto, era el director de propaganda, el director de marketing y comunicación de Hitler, pues decía, por ejemplo, que hay que crear ideas muy básicas y repetirlas todo el rato hasta que al final se convierten en verdades. Cosas como que, a mí si supierais la cantidad de gente que dicen que me paga, yo debería estar ahora mismo haciendo esta videoconferencia desde un cortijo maravilloso en Rodalquilar o desde una playa del Caribe, porque me paga Soros, me pagan los Illuminati, me pagan no sé cuántos. O sea, la idea de que a las feministas nos pagan, incluso que nos pagan por cada mujer asesinada, que fijaros si es una idea loca y a la vez brutal, está empezando a convertirse en una cosa que la gente cree. O frases como la violencia no tiene género, que esta es una frase que no tiene ningún sentido, pero hay gente que la está empezando en un país donde el 52% de las mujeres asesinadas las ha asesinado su pareja o es pareja hombre, pues decir que la violencia no tiene género, ¿no? O cuestiones así, o en la propia idea de la palabra feminazi, que a mí sabéis que me hace mucha gracia en el sentido de resignificarla y que me pongo mi gorro y que no lo podéis ver, pero ahora mismo aquí tengo una pegatina de feminazi que me hicieron unas amigas majísimas de Valencia, que me han hecho hasta una camiseta. Pero claro, estas ideas de que las mujeres que peleamos por los derechos de todas las personas y porque todo el mundo tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, somos como los nazis, pues hombre, es que como idea no se sostiene, pero como frase propagandística se está empezando a funcionar, y de hecho es que solo tendríais que ver mis notificaciones de Twitter o las de cualquier otra feminista, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que dejar de considerar que son 4 y que son unos imbéciles y que son inofensivos, porque yo, por ejemplo, no tengo ningún miedo en la calle. A mí jamás, todavía, voy a cruzar los dedos,
jamás me ha insultado nadie, ni me ha dicho ninguna burrada, pero yo sé que a Cristina Fallarás, por ejemplo, le dicen cuando va por la calle, le increpan. También yo creo que vivimos aquí en esta burbujita de Bilbao, bueno, no sé, no voy a hacer análisis de esto, pero quiero decir, bueno, y también tiene que ver con la dimensión que tiene la exposición de cada una, ¿no? Pero yo sé que ya hay mujeres feministas que están teniendo que tener cuidado, y Anita Sarkeesian, que es la responsable de Feminist Frequency, que es uno, pues como el tornillo, pero en a lo grande y en inglés. Esta mujer ya tiene que pedir seguridad cuando va a dar una charla, porque hay amenazas de bomba en sus charlas. O sea, estamos hablando de cosas que hay que tomar en serio, ¿no? Entonces, así como yo en persona todavía no he vivido ninguna experiencia chunga, pero no son, o sea, están organizados y están creando una ideología que, por loca que nos parezca, está empezando a tener seguidores. Y yo me gustaría que no empezáramos a tomarles en serio como en Brasil cuando son el presidente del gobierno, porque si os fijáis, los discursos de los nuevos fascistas, lo primero que son es discursos antifeministas. O sea, Trump lo primero que hace es reírse de que él toca el coño a las mujeres y que las mujeres no sé qué, y se ríe de las feministas, y los seguidores de Bolsonaro, antes de ganar las elecciones, quemaban muñecos con la cara de Judith Butler, que ya a mí me flipa que los seguidores de Bolsonaro sepan quién es Judith Butler, pero quiero decir, están considerando al enemigo, a la enemiga en este caso, al feminismo. Entonces, o lo que ha pasado con Marielle Franco, o la cantidad de compañeras feministas o activistas de los derechos LGTBI que están siendo desaparecidas, asesinadas, encarceladas o torturadas en Centroamérica o en otras zonas del mundo, ¿no? Yo siempre digo, o sea, no creo que ninguna tenemos vocación de mártir. Vamos a empezar a tomar estrategias de autodefensa colectiva antes de que tengamos que poner la cara de ninguna en una camiseta, que no tiene ninguna gracia. Y luego, sobre el tema de la autodefensa que yo os decía, pues bueno, voy rápido porque no quiero quitar el tiempo al debate, pero yo digo, bueno, hoy me he impreso y todo, que yo como soy, a veces me hago mucho la millennial, entonces no soy nada de papel, pero no sé si conocéis el kit de autodefensa ciberfeminista que hicieron las compañeras de Aquelarre Ciberfeminista, que me lo he impreso aquí para que lo veáis, pero que lo podéis encontrar en Aquelarre Ciberfeminista, Aquelarre con K, por favor, que es una palabra en euskera, ¿no? Para una palabra bonita que hemos aportado al castellano, ponedlo con K y lo encontráis fácil. Y ellas tienen aquí un kit de autodefensa ciberfeminista en el que dan claves o sea, de verdad ciber, ¿no? Cómo gestionar temas de software, cómo gestionar contraseñas y tal. Entonces yo ahí os remito a ellas, pero yo hablo más como activista como persona activista, usuaria de las redes sociales, porque a mí me gusta siempre recordar que todo esto empezó militando en el feminismo. Es decir, militando en el feminismo y dedicándome profesionalmente a trabajos relacionados con la formación con perspectiva de género y con la incorporación de perspectiva de género a proyectos sociales. De repente se nos ocurre hacer Factorial Lil, hacemos un blog, me invitan a una charla, en esa charla está Pablo Iglesias, que le tengo que decir, esta taza se la robé cuando me entrevistó en La Tuerca, pero digo, pues si la está buscando. Entonces, me pone a hacer el tornillo, hago el tornillo, o sea, esto ha sido todo un camino de casualidades y de no decir que no a nada y de apuntarse a un bombardeo, y de repente me he convertido en ciberactivista, pero yo, como me identifico, es como militante feminista. Y también me gustaría... esto igual suena un poco a señora mayor, pero yo creo que yo suelo decir, yo no debato en Twitter, o sea, yo no entro en debates profundos en Twitter porque no me parece el espacio, pero yo tampoco milito en Twitter, porque yo creo que en Twitter o en otras redes sociales no se milita. Es una herramienta de propaganda estupenda y yo creo que en el feminismo la estamos aprendiendo a utilizar como ningún otro movimiento social. Y además cada una a su manera, una tiene, ¿no? El lenguaje de Twitter, más que el otro día me dijo un amigo bastante más joven que no, Iranchu, no has entendido lo de Instagram, tengo que ponerme un poco al día, porque es más de gente de mi edad, es Twitter, pero quiero decir que yo Twitter lo uso como herramienta de propaganda, pero yo milito en espacios colectivos reales, con personas reales a mi alrededor, con debates en persona. Entonces, desde ahí. Pero claro, también
he tenido que aprender a protegerme un poco, ¿no? Y yo, por ejemplo, herramientas que uso, visibilizar los ataques, es decir, yo no retuiteo ni a la gente que me insulta, pero cuando me parece que por alguna razón es especial o me pilla con el cable cruzado o lo que sea, yo hago pantallazos de los insultos y los publicito para que la gente vea de verdad a lo que estamos sometidas todos los días, todas las tías que tenemos una cierta visibilidad en las redes sociales desde el feminismo. Y luego también los guardo, claro, por si acaso algún día, porque a mí me hace gracia cuando nos dicen denuncia, y es claro, imagínate, si cuando tu marido te ha amenazado explícitamente con matarte, tiene antecedentes de violencia de género y vas a denunciarle y no te ponen medidas de protección, imaginaros que voy a ir yo a la policía a decir, oiga, mira, que me han llamado puta gorda malfollada en internet. Pues me haría muy bien. Pienso, no he probado, pero desde luego yo que ya, como las señoras importantes, tengo ya una abogada, que es ya a la que llamo casi más que a mi madre, pues es... No, todavía, que a mí esto es una de las cosas que me gustaría denunciar, hay una impunidad brutal con las amenazas y con el acoso a las feministas. O sea, estamos en un país en el que la semana pasada salió un chaval que es vecino, vive aquí al lado de donde estamos en Factoría Lila, que se ha pasado un año en la cárcel, en la cárcel por un tuit, que era el tuit era él en unas fiestas de su pueblo con un monigote, con un amigo suyo que estaba preso, pero que se ha pasado un año en la cárcel por un tuit, que hay gente con peticiones de cárcel por chistes en Twitter y por letras de canciones, y a las amenazas explícitas de fotos de tíos con su cara apuntando con una pistola y diciendo voy a ir a tu casa y que sé dónde vives y te voy a matar, que eso me ha pasado a mí y a muchas otras. Fotos de mujeres descuartizadas, fotos de mujeres asesinadas metidas en un capó, que le ha pasado a Andrea Momoito de Pícara, que están aquí enfrente. Vamos a matar a tus hijas, que le ha pasado a Cristina Fallarás. Explícito, con el nombre y apellidos del pavo, y no pasa absolutamente nada. Hay ocasiones en las que no les cierran ni la cuenta de Twitter. Entonces, hay una impunidad brutal y claro, yo no me puedo dedicar todo el tiempo de mi vida, que no haría otra cosa, a denunciar a la gente que me acosa y me amenaza en Twitter si luego esto no va a tener ninguna consecuencia. Entonces, desde aquí, un llamado. Yo sé que hay varias iniciativas de diferentes plataformas y organizaciones feministas para interpelar a las instituciones para que hagan algo con esto, y ya sabréis de alguna otra nueva que estamos preparando, porque nosotras nos estamos organizando para exigir que se acabe la impunidad en este sentido. Pero claro, hoy por hoy denunciar no va a ningún sitio, a no ser que tengas una visibilidad brutal y arropada por determinadas organizaciones políticas que cuanto más a la derecha estén, por cierto, más eficaz es lo que denuncias, ¿no? Entonces yo creo que visibilizar los insultos y las amenazas, a mí me parece, aunque solo sea por sentirme, ¿sabes?, por sentirme acompañada, que hay mogollón de gente que te dice, venga, Iranchu, aupa, estamos aquí, te queremos, que eso al corazoncito ayuda mucho, y aunque parezca una bobada, al corazoncito hay que darle un poco de autocuidado. Luego yo también opino de generar redes, o sea, es muy gracioso y a mí me parece muy bonito cómo mujeres feministas de diferentes partes del mundo que no nos conocemos en persona ya es como si fueran tu prima. O sea, yo el otro día, con las de Pícara, porque os reís, pero están en la acera de enfrente ahora mismo. O sea, yo voy ahí todo el rato a que me den un poco de cariño, a que me presten un pendrive o a ver si quieren un café, a veces a que me inviten. Pero también hay otras mujeres, como puede ser pues con Anita Bodwin, que nos hemos visto una vez y es como si fuera mi prima. Con Cristina Fallarás, que nos conocimos el otro día y nos dimos un abrazo que parecía que era un programa de estos de reencuentros. O sea, con tías con las que solo coincides en que compartes ideas y en que compartes espacios de agresión y sabes cómo se sienten, ¿no? Pero esto no es solo para el corazón, yo creo que también es muy estratégico, que entre nosotras nos cuidemos, nos protejamos, o con Desiree Vela, incluso, que un día le hice un poco de whitesplaining de esto, de un poco de manual, y cuando pudimos coincidir en persona era como, guau, tía, o sea, ¿no? Porque encima las mujeres racializadas o las mujeres gitanas o las mujeres trans o las mujeres con otras, a las que les atraviesan otras opresiones aparte de la de género,
están doblemente acosadas, ¿no? Entonces yo eso creo que funciona bastante. Yo sí que creo que nos falta organizarnos en autodefensa feminista de manera colectiva, no sé si me entendéis, o sea, que no sea... Claro, esto es muy nuevo, nos han empezado a acosar las redes tienen un tiempo, nos han empezado a acosar sistemáticamente hace de manera reciente más o menos, y creo que estamos articulando sobre la marcha estrategias de autodefensa colectiva, pero yo creo que esa sería la tarea pendiente, o sea, que tengamos... No sé, que tengamos plataformas a las que acudir, que tengamos capacidad de respuesta y que tengamos herramientas a las que, aunque sean propias, hay que decir que si las instituciones no nos la dan, pues haremos nosotras una red de atención de ciberacosadas o como sea, pero yo sí que creo que tenemos que crear algo colectivo porque los acosadores están organizados. O sea, no sé si... Yo, claro, de vez tengo una alerta de Google cada vez que se me menciona en internet y estoy por quitármela porque, claro, yo me la puse para ver las entrevistas, etcétera, que me hacen en diferentes medios para no perdérmelos y, claro, lo que me saltan son todos estos youtubers de Chichinabo que ahora son meta-youtubers porque cogen un vídeo tuyo de 5 minutos y hacen un vídeo ellos de 25 minutos aburrido que te mueres y con unos fondos que tienen unas habitaciones feísimas todos. Yo reivindico desde aquí, chicas, curraos un poco el fondo. Yo tengo aquí pues, un cuadrito, unas camisetitas, una alfombra bonita, o sea, bueno, pero esto es una frivolidad de las mías, y que luego, claro, ponen el Patreon debajo y están recibiendo donaciones para seguir haciendo vídeos en los que dicen lo feas que somos, lo imbéciles que somos, lo feminazis que somos, se ríen de nosotras y legitiman a todas esas hordas que nos llaman fea, gorda, mal follada, feminazi y amargada y que espero que no, pero que algún día igual pasan a la acción. Y esto lo explica perfectamente Dolores Juliano en sus círculos concéntricos de la violencia. Los que matan, los que agreden, los que violan, los que acosan en persona, que son el círculo del centro, nunca no podrían actuar si no tuvieran a todos los de los círculos concéntricos, que son los que les legitiman, que son los que hacen chistes, los que dicen a esta porque no la violará una horda de no sé qué, los que se inventan tuits falsos sobre nosotras y los que, pues eso, como me ponía hoy, ayer estoy en una concentración en Arrigorriaga sobre una agresión sexual a una chavala, cuelgo un vídeo de la concentración y la primera respuesta que recibo es de uno que dice: tú tranquila que a ti nadie te va a agredir. Y es, claro, con este tipo de tíos son los que legitiman a los que algún día alguno igual se envalentona y me quiere contar a la cara lo que opina, ¿no? Que espero que no pase, pero yo por si acaso lo aviso. Entonces, bueno, pues yo si os parece lo dejo aquí y pasamos luego en las preguntas a lo que queráis preguntar o compartir. ¿Os parece? Sí, sí. Muchas gracias, Irantzu, genial. Ahora vamos a seguir con Beatriz Santiago. No, las preguntas y el debate lo dejamos para el final. Ahora Beatriz nos cuenta. Uy, venga, le voy a dar la vuelta. A ver, Bueno, lo pongo por mientras aquí. Beatriz se pone en el ordenador, antes lo he dicho muy brevemente, los de comunicación audiovisual sabéis que también es actriz y ha hecho Yo sé. películas como Herba, Catómica o Habla con ella. Esto me lo voy a guardar. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me ha encantado, Chasu. Gracias por todo lo que nos has contado, qué placer. Lo primero, dar las gracias a la uni, porque yo es que me he quedado alucinada según venía en el coche y me estaban contando que tenéis una asignatura, ¿no? Que se llama, que lo tenéis las tres, ¿no? Periodismo, comunicación audiovisual y publicidad, ¿no? Y la asignatura se llama Comunicación para la igualdad. Toma ya. Y es obligatoria. Bueno, es lo que nos pasa, que es que las que estudiábamos en otra época, luego teníamos unas asignaturas que, bueno, esto ni nos lo imaginábamos que podía suceder, que veníamos aquí y queríais escuchar nuestra historia o nuestra forma de contar, que está sonando así.
Estoy con un rever, ¿no? Es mi pecho. ¿Es mi pecho? Sí, lo es, lo es. Bueno, para mí es un placer estar aquí, veros las caras, saber que estáis trabajando sobre feminismos, saber que estáis investigando nuevas formas de de comunicar lo que nos está pasando, no solamente en las redes, ¿no?, sino todo el sistema. A mí me toca el tema artístico, ¿no?, el eje artístico. ¡Uy, qué rever! ¡Hola! ¿Si hago así? ¿Crees? Sí, seguro. Seguro. A mí, por ejemplo, lo que ha dicho Eloisa, ¿no?, cuando dicen, bueno, yo empecé en películas o en cine siendo actriz de películas de Almodóvar, o sea, de gente, pues, y fue precisamente ese cine el que me hizo ser feminista. O sea, el día que llamó a mi casa, imaginaros, llamó a mi casa, que en esa época no había móviles, flipar, a un teléfono fijo. Y tú coges el teléfono y es Almodóvar. Y tú estás así y dices, ¿cómo? ¿Perdón? O sea, yo no me lo podía creer. No, es que tengo un papel para ti, tal, voy al Deseo, maravilloso nombre, el Deseo, que luego transformaríamos, y me dan un guión donde yo, claro, toda mi familia, todo mi entorno, todas mis amigas cabareteras políticas, en esa época ya estábamos en la resistencia entre Valencia, Barcelona y Madrid, o sea, ¡todas que llaman Almodóvar! Y me dan un guión donde yo lo leo y veo que va de que una tía se despierta de un coma porque un enfermero la viola sistemáticamente y la deja preñada. Digo, no me jodas. O sea, me llama Almodóvar y me voy a tener que comer esto. Digo, ¿pero qué hago? Y todas, ¡Almodóvar! ¡Tienes que hacerlo! Digo, pues lo que me pasó luego a ti, que aprovechando cualquier situación, yo tenía 24 años, o sea, dije, bueno, pues tendré que hacer Almodóvar. ¿Qué le vamos a hacer? Así que yo me vestí de chica Almodóvar y allí me fui. Pues claro, fue lo último que hice, porque no pude soportarlo. O sea, mi ética o mi forma o mis propias transgresiones, o sea, lo que yo quería dedicar, por qué me dedicaba al arte, por qué era actriz, por qué quería hacer teatro, por qué quería hacer cine, se me derrumbó, se me cayó y dije, esta es la mierda a la que yo voy a tener que acceder como máximo. ¡Almodóvar! Dije, ¿eso es lo máximo que voy a hacer? Un guión donde están violando a una tía y la despiertan, o sea, y se lo dije en todos mis ovarios. En el rodaje dijo, menuda mierda guión me ha tocado. O sea, ojalá hubiera sido Pepe, Luz y Boni, yo qué sé, hubiéramos hecho otras cosas, ¿no? Desde ese momento dejé de ser actriz. Decidí pasar de hacer series de televisión, de pasar de hacer cine comercial y profundamente no me arrepiento en absoluto de haber dado ese paso, de salir del sistema, que nunca se sale del sistema, o sea, vives del sistema y vives en el sistema, pero de repente encuentras esos lugares, ¿no?, esos lugares protegidos, dices, bueno, yo estoy aquí con mi rollo, con la gente con la que me puedo entender y me estoy peleando desde fuera, pero por lo menos estoy protegida, ¿no? Y desde ese momento nuestra vida o mi vida, unida a otras mujeres y algunos hombres, empezó a transitar desde el cabaret político feminista hasta los procesos colaborativos y híbridos artísticos que trabajaban, por lo menos intentando inventarnos o recoger de otras mujeres y otros colectivos formas de trabajo más horizontal, formas de trabajo no jerárquico, hacer debates y discusiones sobre lo que era la autoría, sobre qué planteábamos, qué nos gustaría que el arte aportara o lo que nosotras pensábamos que queríamos hacer podía aportar al sistema.
Y ese camino es el que me ha hecho feliz y el que me ha traído aquí, a conoceros a todas y a todos. Es complejo pensar, porque como decía nuestra amiga que acaba de hablar, no hay nada inofensivo. No es inofensivo lo que hizo Almodóvar, no es inofensivo la publicidad que vemos, no hay nada inofensivo. Pero es que nosotras tampoco somos inofensivas. No tenemos que ser inofensivas. Sabemos muy bien hacia dónde vamos y lo que estamos contando y qué espacios estamos abriendo. Preferimos lo que decía Eloísa, ¿no? ¿Cómo decías esa frase? Espacios para abrir el diálogo, ¿no? Exactamente, dije yo. Gracias. Hasta me ha encantado escucharlo. No hay nada inofensivo. Yo recuerdo también en nuestros principios del cabaret político, me acuerdo muy entusiasta, un chaval que tenía un local en Granada, veniros a mi local a actuar, con un espectáculo de cabaret político que hacíamos, vestidas de monjas, y que era bastante radical. Cuando llegamos a su local en Granada, todas contentas, nuestras mujercitas, y entonces empezamos el espectáculo, empezaron a volar a nuestro alrededor los hielos de los vasos, llamándonos ¡putas! ¡Feministas! Y mi amiga y yo, que estábamos en el escenario así, vestidas de monjas, o sea, flipa. Yo veía los hielos y yo le decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me decía mi amiga, sigue, tú sigue, sigue, y encima del escenario, intentando, o sea, intentando que la agresión no pudiera con lo que estábamos contando. Y yo ahí estoy, ¿no?, en cómo protegernos entre nosotras. ¿Qué hemos encontrado? Yo he encontrado en ese camino un lugar estupendo, que son, por lo menos donde estoy transitando ahora, donde transitamos muchas de nosotras, que son espacios experimentales, espacios artísticos, espacios políticos y espacios feministas, donde poder imaginar o poder transitar otra forma de funcionar, otra forma de entendernos, otra forma de comunicarnos, con todo lo bueno y lo malo, ¿de acuerdo? Con todas nuestras cosas que no vamos a poder superar tan fácilmente porque lo llevamos impreso en la sangre. A mí me educaron las monjas y lo llevo impreso. Cada vez que alguien canta una canción de la iglesia me la sé entera. Digo, ¿pero cómo me la puedo saber? Con lo que me he peleado. Pues me la sé entera. O sea, de verdad. Bueno, me explico, cada una somos y nos hemos educado y tenemos la edad que tenemos y el cuerpo que tenemos. Hemos generado en esta lucha contra el sistema o contra el acoso, contra la violencia contra las feministas o los procesos artísticos feministas, hemos creado espacios de protección. Ese espacio de protección ahora lo llamamos laboratorios experimentales y en él nos juntamos gente de diversa índole, gente periodistas, cineastas, mujeres que se dedican a la carpintería, actrices, o sea, cada una desde su conocimiento, cada persona desde sus conocimientos que quiere aportar, nos juntamos en esos laboratorios para generar simbólico. Es decir, yo sé lo que no quiero que me hagan. Yo no quiero tener que defenderme constantemente porque soy feminista. No quiero estar todo el rato peleándome. Quiero pelearme porque no me queda otra, pero también necesito un espacio donde pueda generar una propuesta de actuación, una propuesta artística, una propuesta de vida. Y esa propuesta tiene que ir acompañada a cómo nos imaginamos que somos o cómo queremos ser, a generar simbólico. Y ahí está muy bien, y yo recomiendo siempre a la Milagros Rivera, una mujer a la que soy seguidora fiel,
porque nunca ha dejado de creer en lo que cree y porque decide en un momento dado, cuando ella habla de que el patriarcado está muerto, que no es realmente que esté muerto, sino que yo lo mato. Ese es el tema. Yo lo mato en mi vida, no funciono con él, no me rodeo de gente que haga ese tipo de comentarios, no me rodeo de gente que accione de forma machista, ni hombres ni mujeres, no me rodeo de gente ni leo a escritores o escritoras que sean no, o sea, es una decisión de vida. Esos laboratorios que hemos creado de mujeres y algunos hombres diversas, es curioso, ¿no? Porque son espacios de creación política, donde los objetivos fundamentales son crear simbólico, generar reflexión y diálogo político y calidad artística. Calidad en lo que hacemos, sea teatro, sea cine, sea un artículo de tal, o sea, calidad artística. Y con estos tres ejes, el eje político, el eje feminista y el eje artístico, vamos jugando desde diferentes feminismos, porque claro, aquí hay mucho para hablar, ¿no? O sea, hay gente que es muy importante la lucha contra por los derechos de hombres y mujeres, pero también es importante la lucha por generar espacios de libertad, que es lo que más les ha fastidiado hasta ahora. Hace apenas, cuando el primer año que entró Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, todas decíamos, ¡ha llegado! ¡Qué bien! ¡Ya podemos hacer lo que nos dé la gana! Todas a la calle. Carnaval. ¿Carnaval? Carnaval. O sea, que ni siquiera estamos en carnaval. Un montón de asociaciones de mujeres hicimos una vulva de 3 metros. Una vulva, tampoco con la cantidad de pollas que veo yo por la calle en la cabeza de alguna. O sea, una vulva de 3 metros, o sea, con un clítoris divino. 200 tías de asociaciones diferentes, de mogollón de culturas diferentes, saliendo a la calle para pajearnos. Carnaval. No nos dejaron. La vulva no salió. La tuvimos que exiliar. ¿A dónde la exiliamos? A Barcelona. Está en la Bon Mesón expuesta ahora. El La Bon Mesón es un centro de cultura de mujeres. Ada Colau sí que la admitió. No es que Carmena sea mala persona. Tenemos afincado a un PP muy arcaico en Madrid y bueno, pues era normal, la lucha tenía que ir poquito a poco. Pero en realidad, ni siquiera a las que nosotras nos miramos, tampoco aquí podemos sacarla. Pues bueno, entonces, el llamamiento, en realidad, es un llamamiento a la insurrección, claro. Es un llamamiento a trabajar desde la libertad y desde el placer. ¿Por qué cuento lo de la vulva? Porque lo que más daño estaba haciendo en los circuitos en Madrid en ese momento a nivel artístico es que nosotras ejerciéramos nuestra libertad sexual, que nosotras ejerciéramos nuestro derecho al placer. O sea, si yo me estaba peleando contra un señor, ¡bah! Vale, pero si yo creaba un espacio donde hacerlo, o sea, a la gente se enfadaba. Decía, pero vamos a ver, ¿a ti qué más te da? Si yo genero un espacio en un laboratorio donde se hable de la libertad, donde ejerzamos la libertad y estemos creando, intentando salirnos de los modelos, de los estereotipos y los prototipos, ¿a ti qué más te da? Bueno, pues lo que más daño hace es el placer. Así que es fantástico. Toda aquella persona que se quiera hacer irreverente, lo único que tiene que hacer es disfrutar. Oye, poneros a disfrutar, poneros a sentir placer en lo que hacéis, en las cosas que decís, en cómo las hacéis, con quién las hacéis, haciendo esa reflexión, oye, y os hacéis unas irreverentes, os lo digo yo.
Es así. Cuando yo estoy luchando contra el sistema, que es importantísimo, por supuesto, me coloco en un lugar. Pero cuando digo que al sistema le den, y yo me voy a hacer mi vulva de 3 metros, es cuando empieza a picar. Que a ella también le pasó. En cuanto empezó a decir lo que pensaba, lo que sentía, lo que decía, y sin pelos en la lengua. Es verdad que ahora tenemos el espacio para poder hacerlo en la universidad. ¿Quién te lo iba a decir a ti? En la universidad. A ti ni de coño. Bueno, o sea, somos las prohibidas, las prohibidas. Bueno, os voy a poner algunos de los ejemplos de los trabajos que hemos hecho en estos laboratorios. Estos laboratorios experimentales no los hemos inventado, beben de muchas fuentes. Beben sobre todo de fuentes muy latinoamericanas, de las comunidades de aprendizaje, de algunas comunidades pues, campesinas que utilizaban algunas... Fijaros qué fuerte, lo que hemos rescatado, es que la feminista es lo que tiene, es lo que tiene la cultura, la cultura... Estas comunidades de aprendizaje eran lugares donde se intentaba que el objeto de la formación fuera el intercambio de conocimientos. Nadie era más ni menos, ni estaba situado, no es como ahora que me han colocado aquí, y yo por más que, ¿no? Esta barrera es la barrera, ¿no? O sea, sino que cómo generar un espacio de educación y formación donde el conocimiento sea compartido. Y lo que tú me vas a aportar a mí y lo que yo te voy a aportar a ti no es ni más ni menos, está en el mismo nivel. Porque yo sé hacer huevos fritos con patatas y tú, pues, no sé, florecitos, ¿no? Generar esa comunidad de aprendizaje sabiendo que el objetivo es buscar el aprendizaje horizontal es muy difícil para nosotras, que hemos sido educadas en la jerarquía más absoluta y donde el varón heterosexual es el que tiene, ¿no? Tiene la autoridad absoluta, porque para nosotras es muy difícil autorizar a las otras. A las otras mujeres es lo más complejo de todo, el ponernos en nuestro sitio, en ponernos en nuestro lugar. Pues jugamos, aprendemos, intentando buscar esos lugares y lo llamamos lugares comunes. Estas comunidades, que en Madrid estamos llamando laboratorios experimentales, están haciendo cosas como estas. Y os voy a enseñar alguna de las cosas que hacemos. Por ejemplo, en publicidad, ¿va? Empezamos por publicidad. A ver si lo encuentro. Vale, esto es en colaboración con la Bon Mesón, el Centro de Cultura de Barcelona. Yo buscaría, por ejemplo, a Marta Berguñós o a Aida Sánchez de Serdio, mujeres que están ahora trabajando muy profundamente en la intersección entre la política, el feminismo y la publicidad, ¿no? A ver qué os parece. ¿Se puede apagar la luz? ¿No?
Ah, chulo, ¿eh? Es chulo. A ver, ¿por qué muestro esto? Porque mirar, la Generalitat fue una campaña que pidió la Generalitat, casi nos quita la palabra. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah. Aquí. Mira, lo que os decía, cosa que os decía, en realidad la Generalitat le parecía muy bien, por ejemplo, esta campaña, pero la última frase que pone descontrol, ¿no? ¿Qué estamos? ¿Me voy para atrás? ¿Qué está? Fijaros, casi nos quitan la palabra descontrol, porque estábamos incitando al descontrol. Yo siempre incito al descontrol y al bollereo. O sea, estábamos incitando al descontrol, porque mientras que desactiva el control, que no te controle, pero tú no te descontroles, guapa. No te vayas a equivocar. Fijaros qué sutil y qué importante el mensaje que está dando. Otra de las cosas que las chavalas, esto lo hicimos con un grupo de danza urbana de Barcelona y con un grupo de mujeres de la Bon Maison. ¿Por qué lo pongo? Porque veis qué imagen tienen ellas. ¿Qué imagen dan? Estamos hablando del control en los móviles, pero ¿qué imagen dan ellas? O sea, la primera imagen es que ella tira el ¡fuaca!, ¿no? Rompe el y se pone a bailar. Es una tía potente, fuerte, poderosa, libre, que se va a descontrolar. Y que lo tiene claro. Y que tiene un grupo de colegas a su alrededor con la que descontrolarse de verdad, ¿no? Y con arte, además. Ese es el mensaje que está dando. La campaña no está dando, tú defiéndete ante esto y ponte... No, la campaña te está diciendo, ejerce tu libertad y manda al controlador a tomar por saco, machácalo y sé tú y ponte en primer lugar, ¿sí? Y todo es subliminal. Cuando estamos hablando de generar simbólico, estamos hablando de cómo nos queremos ver las mujeres. Y cuando nos sentamos y decidimos cómo nos queremos ver o reflexionamos sobre cómo nos queremos mostrar, pasan estas cosas. Así es como se querían mostrar ellas. Ellas se querían mostrar libres, ellas se querían mostrar fuertes, no querían hacer un sketch o una escena o una secuencia donde se viese el dolor que ellas sienten porque lo están controlando. No. El punto de vista que manda al acosador a la mierda. O sea, ¿qué decir? Es que ni le da importancia. O sea, lo retira, lo rompe en el primer segundo de la propuesta del spot, ¿no? Esto genera un nuevo simbólico en nuestras cabezas. Nos está emitiendo, no hay nada inocente, no hay nada inocente. O sea, no hay nada inocente, nos está dando la posibilidad de que nosotras nos veamos desde otro lugar, desde que yo me quiero ver. Os pongo otra cosa para que veamos así, para que podamos imaginar por dónde vamos en estos laboratorios experimentales. Hicimos también en el 2012, otra de las cosas que hicimos que os han pasado ha sido Exit, una película interactiva, ¿no? Una película que no sé, se mostró y se estrenó en Matadero en Madrid, pero es una película que requiere votar cuando la estás viendo, ¿no? A raíz de esa historia conectamos con un montón de mujeres de diferentes culturas porque decían, ¿pero quién va a querer hablar? Pusimos un anuncio en internet que decía, si eres
inmigrante y quieres contar tu historia, vente con nosotras. Aparecieron 100 tías, 100 y pico tías, de diferentes culturas, que querían contar su historia. Lo primero que hicimos fue una investigación. Como todas y todos sabéis, en vuestro que estáis en cuarto, lo primero que se tiene que hacer es una buena documentación, una buena investigación, una buena formación en teoría feminista, ya os lo digo, es fundamental. Todas nosotras hemos crecido en esto porque hemos profundizado en las teorías feministas, en las propuestas políticas feministas, que nos dan todas las herramientas para poder volcarlo en nuestros actos creativos, y de ahí está la base. Y estas mujeres que aparecieron a partir de este momento, hemos hecho una peli interactiva y también hemos hecho una cosa que se llama Madre Maña. Madre Maña es un proceso colaborativo donde nos fijamos en las grandes performers de los 70 haciendo lo que llamaban los happenings. Pues ahora sabéis lo que es un happening. Un happening es un encuentro de varios días, en este caso es entre 3 y 5 días, donde se juntan mujeres y algunos hombres de diferentes disciplinas, artísticas, políticas, sociales, o cada una a lo que se dedique, ¿no? Y nos juntamos durante 3 o 4 días precisamente para poner en común sobre un tema nuestros pensamientos, nuestro cuerpo y generar un nuevo simbólico. En este caso, el tema central eran los cuidados, porque muchas de las mujeres de Exit, que tienen diferentes profesiones en su vida y en sus países de origen, cuando llegaron a España no pudieron ejercer su profesión, primero porque no se homologa el título y segundo porque se ven abocadas a 2 caminos fundamentales que fueron los que están expuestos en Exit. Una es el cuidado, o la limpieza, el cuidado de personas mayores y toda esa línea, y la otra es el trabajo sexual. De las 100 mujeres que había allí, solo 2 eran estudiantes que estaban estudiando. El resto eran mujeres que, aunque tenían profesiones diferentes, no podían ejercerlas y se ganaban la vida en estas 2 líneas. No son las únicas. Cuando tú haces una película, no reflejas todas las realidades, reflejas unas realidades, ¿no? Casi todo lo que hacemos a partir de ese momento de Exit es teatro documental, es decir, está basado en las experiencias personales de las personas que están dentro de los laboratorios, y es una entre autoficción, microficción, que ahí es donde está el límite, ¿no? Desde que yo cuento mi vida y expongo mi vida, ya me la estoy inventando. Desde que yo cuento cómo me tiraban hielos con 24 años en los escenarios por feminista, yo ya estoy dando mi opinión sobre lo que yo quiero que os llegue a vuestra mente. No es casual, ¿no? Entonces, ahí es donde se juega entre el documental, entre utilizar algunas de las herramientas clásicas del documental, con interferencias sobre el teatro documento y la ficción. ¿Qué pasa? Ahí hay híbridos. Yo animo a la gente a utilizar el híbrido, porque a estas alturas alguien me dice, ¿tú qué haces? ¿Teatro, cine, documental? Digo, pues qué sé. Yo qué sé lo que se hace. O sea, utilizamos herramientas del documental, del teatro documento, del teatro foro, utilizamos danza, cine, y hacemos composiciones que son a los que nosotras nos viene bien para lo que queremos contar en ese momento. Vamos a enseñaros otra cosita. A ver, por ejemplo, te tengo que bajar esto un momento, que no sé dónde estás. Vale. ¿Habéis visto corto la carta entonces o no? Todos no. No, todos no. Lo pongo el tráiler entonces. A ver, Obre Am, ¿no? Vale.
Angela Vickers. I saw her with you Monday morning, small talking on the avenue. She's got a fancy car. She wants to take you far from the city lights and sounds deep to the dark. Stars so light, stars so bright, first star I see tonight. Stars so light, stars so bright, keep it by my side. I settle down. I wanna settle down. Baby, there's no need to run. I'll love you well. Fijaros, qué pena, bueno, para que, ay, el que se va a saltar, ¿no? Ah, no, ese es el teaser, ¿no? Vale, vale. Si os fijáis, son historias reales contadas con sus propias mujeres. ¿Qué te ha pasado? Es que Irán suda. Se ha ido un momento. Vuelvo. Sí, sí. Y ahora vuelve. No, lo decía ella. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Sí? Historias reales protagonizadas por, o sea, por la gente, por las mujeres que han vivido la historia. ¿Esa soy yo? Con el gato, pero... ¿Es el gato? Que alguien ha entrado y ha tenido. Ah, vale. Que exponen su vida con un objetivo, y es transformar la realidad. No les ponen... Ah, la voy a silenciar. Esta palabra siempre me ha parecido brutal. Silenciarse. Sí, creo que somos nosotros. Sí. Vuélvela a dar, por favor. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? ¿Ya estamos? Sí. Estas mujeres que muchas de nosotras, cuando nos empezamos a juntar, la mayoría, pues algunas nos habíamos introducido en el feminismo, otras no, otras sabían de filosofía, otras sabían de... ¿no? Cada una sabía de dónde venía, la otra había cruzado en patera el estrecho y nos daba 20 vueltas a todas en conocimientos de vida, porque había tenido que superar muchísimas dificultades. Estas mujeres que nos juntamos para estudiar feminismo desde el placer, desde la alegría, desde la subversión, empezamos a darnos cuenta que contar nuestras vidas, nuestras historias y subirlas, exponerlas en un escenario o subirlas o hacerlas a un corto o hacer una peli, era tan transgresor, no tan transgresor para la comunidad mundial, sino para nosotras. Porque exponer nuestras vidas y nuestros cuerpos en ese momento, cada vez que lo hacemos, nos da un subidón, nos produce una satisfacción. ¿Cuál es el medidor? El placer. Eso, ahí está la medida. Si yo me estoy sintiendo ofendida, si yo me estoy metiendo en un tema que no sé nada, busca ayuda. Si yo
Pero si yo estoy sintiendo el placer de sumergirme, aunque no tenga los conocimientos suficientes, sin ponerme en contacto con otras mujeres y algunos hombres que quieren hacerlo, para profundizar en estos temas como son arte, feminismo y transformación social, y me está produciendo un cosquilleo brutal, ahí está el camino. Yo lo tengo claro porque lo hemos vivido mujeres que no teníamos, muchas de nosotras, ni siquiera formación feminista, pero hemos buceado para encontrar las claves en otras mujeres que sí que lo tenían claro y que han podido plasmarlo en textos, en obras, en teatro, en Twitter, ¿no? Por eso lo que ella ha dicho antes es importante. La red, generar una red, ponerse en contacto con otras, generar espacios de reflexión. Nadie tiene la razón, nadie nos hemos reinventado el sistema. No podemos tener una varita mágica que mañana saque de nuestra sangre todas las canciones de la Iglesia. No lo tenemos. Lo que tenemos es la capacidad de emocionarnos con lo que hacemos. Eso es lo que tenemos. Y la capacidad de comunicarnos unas con otras y ponernos en contacto para cambiar esa realidad que vivimos. Muchas gracias, y aquí pues todavía tenemos una media hora para que podáis intervenir y hacer preguntas o comentarios. A ver, levantad las manos, por favor. Las dos intervenciones han sido bastante provocadoras para ver si así despertamos un poquito. Sí. ¿No había ningún que quedarse? Bueno. Yo puedo hacer sin micro. Hola, Iranzu. ¿Me oyes? Hola, ¿me oyes, Iranzu? Sí. Vale, en relación con... vale, mejor. Vale, en relación con los ataques... Pero no te veo. ¿Qué tenéis que saluda ya a la cámara. Ahora sí. Vale. A ver, en relación con los ataques que recibís las luchadoras feministas en las redes sociales, yo creo que vuestro discurso, o este discurso, hoy en día, afortunadamente, en España, es un discurso hegemónico. Es decir, no hay ningún partido de gobierno que se atreva a contrarrestar ese discurso, y en el caso de la izquierda no solo es un discurso hegemónico, sino que es un discurso absoluto, incontestable. Entonces, tampoco yo que por parte de los poderes económicos haya respuestas desde el sistema a este discurso. Entonces, estos ataques que narrabas en las redes sociales, yo no veo que sean ataques organizados por parte de ningún poder efectivo, sino que veo que son más bien un síntoma de malestar que se expresa en la esfera privada, sobre todo, y emerge en foros como Foro Coches, pero que para mí es sintomático de que quizás alguna cosa no se está haciendo bien. Y te voy a poner un ejemplo de lo que yo creo que es alguna cosa que no se está haciendo bien. Y recordarás que no hace mucho en Castellón hubo un sujeto que asesinó a sus 2 hijos muy pequeños y luego se tiró por el balcón. ¿Vale? Bien, pues el portavoz del grupo político de izquierda en el que yo participo publicó un post en el Facebook en el que decía simplemente la frase siguiente. Decía, los hombres tenemos un problema, 2 puntos, el machismo. Yo en ese contexto y con esa frase me sentí muy ofendido porque se me estaba entre líneas equiparando a un asesino y se lo estaba haciendo por el hecho de ser hombre. Me sentí muy molesto y como yo otra gente. Y replicamos. ¿Qué podemos explicar, qué podemos esperar a esas réplicas en determinados ámbitos, sobre todo de la izquierda? El silencio, el desprecio o el insulto, fascista, machista, etc. Entonces, bueno, quizás alguna cosa no se está haciendo del todo bien. Gracias. No.
o sea, oigo un poco así como saturado, pero o sea, lo que estás planteando es que opinas... ¿Se oye bien? Sí. Lo que estás planteando, si lo he entendido bien, es que opinas que desde la izquierda no se está haciendo un discurso adecuado para que el feminismo forme parte del discurso hegemónico. No. ¿Más o menos? No. Sí forma parte del discurso hegemónico, pero algo no se está haciendo bien para que ese discurso cale en la sociedad civil y cale en el conjunto de los hombres y de muchas mujeres, porque por cierto a Trump y a Bolsonaro sabrás que lo votan casi tantas mujeres como hombres. Bueno, yo discrepo bastante. Yo tengo claro que algo no se está haciendo bien y lo que no se está haciendo bien es básicamente por parte de los hombres renunciar a los privilegios. O sea, yo creo que comparto contigo que los partidos de izquierdas tampoco están haciendo bien el plantear la propuesta feminista, pero porque los partidos de izquierdas, hoy por hoy, los que existen en el Estado español, si se hicieran una revisión de su discurso, de su estructura, de sus políticas y de su cultura organizacional desde el punto de vista feminista, suspendían todos. Entonces yo creo que hay una resistencia muy grande también por parte de los hombres de izquierdas a asumirse como sujetos o sea, como sujetos de dominación, es decir, como la parte opresora en la opresión heteropatriarcal. Si te sientes ofendido ante un discurso en el que un hombre dice los hombres tenemos un problema, el machismo, pues yo creo que es una cosa que hay que revisarse, porque efectivamente las mujeres del Estado español tenemos un problema que es el machismo de los hombres. Evidentemente no todos los hombres van a asesinar a sus criaturas y luego se van a suicidar. Evidentemente no todos los hombres son unos violadores, ni unos agresores, ni unos asesinos, pero todos los hombres, sin excepción, en el Estado español y en todos los rincones del planeta, ocupan una posición de privilegio desde el punto de vista de género. Lo mismo que todas las personas payas blancas, que así, con una mirada un poco por encima desde aquí, creo que somos la mayoría de las que estáis en esta sala, tenemos una posición de dominación desde el punto de vista de la opresión de raza. Y nos jode mucho cuando nos viene una compañera gitana, una compañera racializada y nos planta nuestros privilegios en la cara. Por supuesto, a mí también. Pero para hacer una lucha antirracista yo he asumido, y creo que todas las personas tenemos que asumir, que lo primero es reconocer mis privilegios de raza. Que no significa que yo voy por la calle gritando a las gitanas y a las personas racializadas, ni que aplauda las agresiones racistas, por supuesto que no, sino todo lo contrario. Pero no basta, esto lo explicaba Angela Davis perfectamente, en una sociedad racista y machista no basta con no ser racista y con no ser machista, hay que ser feminista y antirracista. Entonces, claro, cuando nos señalan nuestros privilegios de género, nos molesta, lo mismo que nos molesta cuando nos señalan nuestros privilegios de raza, o nuestros privilegios de clase, o nuestros privilegios de personas cis, o nuestros privilegios de personas sin diversidad funcional. Molesta, pero claro, es que la revolución no iba a ser molesta, esto no sé si nadie lo ha avisado, pero yo lo tengo clarísimo. Entonces, ¿se están haciendo muchas cosas mal desde la izquierda desde el punto de vista feminista? Sí, pero una de ellas precisamente es que todavía hay hombres de izquierdas que se creen que como son de izquierdas ya les viene con el pack el ser feminista. Y que va, no hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierdas. Ponte de pie para que te vea. Vale, así te ve por la cámara. Ponte de pie para hacer la pregunta, por favor. A ver, me va a ser un poco complicado porque me he exaltado un poco con la intervención, lo siento mucho. Entonces estoy tratando como de organizar las ideas. Además, ella ha contestado súper bien, ha transmitido muy bien lo que estaba pensando. Entonces simplemente eran dos cuestiones. La primera es que, ya que saliendo de esa ofensa en la que él proponía que si no todos los hombres son machistas, ¿por qué en ese tuit se habla de que el problema de los hombres son machistas? Mi pregunta es, ¿la propuesta alternativa es pensar
que que algunos hombres tienen un problema con el machismo. Quiero decir, el colectivo al que pertenecemos es al de hombres. Si en ese colectivo hay machismo, hay un problema en el colectivo de los hombres. Y justamente, si pretendemos luchar contra ello, el tuit es clavado. Era mi aclaración sobre lo que yo entendía sobre el tuit. Efectivamente, el machismo es un problema social, pero fundamentalmente parte de los hombres. Y un poco extrayendo una conclusión de lo que estabais hablando, me da la sensación de que si hoy en día todavía alguien sigue pensando que el feminismo es una amenaza, es porque probablemente siente que su forma de actuar es un ataque hacia algo. Entonces, me parece que es muy acertada la apreciación que habéis hecho al principio de que el feminismo no es esa teoría de la mejor defensa es un buen ataque, no. El feminismo es un espacio de protección de todas aquellas personas que ya en algún momento han sido agredidas y de todas aquellas personas que si en algún momento no lo han sido, siente la sensibilidad o la empatía de estar con esas personas que han sido agredidas. Simplemente eso. ¿Estaban antes? Aquí hay luego otra. Hola. Hola. Vale, espera. Es que me resulta un poco complicado. Ah. Ay. Ya estoy de pie. Que... Vale. No, que iba a preguntar que qué opinión tenéis respecto al tema de la gestación subrogada. La gestación. Gestación subrogada. Gestación subrogada. ¿Qué opinión tenéis sobre la gestación subrogada? Exacto. ¿Puedo contestar primero, Iranzu? Y bueno, y cómo lo expresáis en redes y tal, si es así. Vale, contesto yo. Me siento ya. Sí, empieza Iranzu. Vale. Bueno, yo lo conté en un vídeo que ahora me doy cuenta de lo osada que soy, porque era cuando todavía desde el feminismo no había una propuesta así como muy elaborada, entonces yo me lancé y en el vídeo lo dejé bastante claro que a mí me parece comprar bebés. Así como resumen estos que hago yo a ese nivel, ¿no? Pero bueno, yo tengo claro, estoy absolutamente en contra de la gestación subrogada en todo caso, sin excepciones, porque lo del altruismo no nos lo creemos, quiero decir, a nadie se le ha ocurrido regular la donación de órganos desde el punto de vista altruista, porque es una cosa absolutamente excepcional, que por supuesto que se podrá dar de una manera súper excepcional, pero que las leyes que se están proponiendo y la propuesta de Ciudadanos desde luego no van por ahí, o sea, de altruismo nada, y lo demuestran el hecho de que gente muy cercana a la familia de José María Aznar, por ejemplo, tenga acciones en empresas que participan como intermediarias, etcétera. A mí me parece que, bueno, lo explica muy bien cualquier teórica feminista que tenga un planteamiento marxista, pero por ejemplo Silvia Federici lo explica genial. Según Silvia Federici, el cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo. Se ha intervenido desde una perspectiva absolutamente capitalista y patriarcal el cuerpo de las mujeres cuando se ha intentado limitar sistemáticamente la reproducción de las mujeres en las zonas pobres, es decir, la esterilización de mujeres afroamericanas en los Estados Unidos, la esterilización masiva de mujeres en Latinoamérica, la esterilización de mujeres en la India. O sea, el capitalismo ha esterilizado mujeres pobres sistemáticamente porque quieren que se reproduzcan, sobre todo las ricas y a poder ser blancas, y me parece que la propuesta de gestación subrogada no tiene nada que ver, ya lo siento, pero la paternidad y la maternidad no son un derecho, son un deseo, y en el capitalismo nos han hecho creer que los deseos se pueden convertir en derechos si tienes suficiente dinero para comprártelos, pero no es así.
y yo creo que hay una voluntad. Si la gente tiene tanto anhelo de ser padre o de ser madre, hay un montón de niños y niñas en el mundo que no tienen garantizados los derechos básicos de cuidado y de supervivencia mínima. Igual lo que habría que hacer es revisar las leyes de adopción internacional para que no fueran homófobas y lesbófobas y heteropatriarcales, pero en la gestación subrogada para mí es una mezcla de intervención y ocupación capitalista del cuerpo de las mujeres, consideradas como contenedores de reproducción. No tiene tanto que ver con el deseo de paternidad y maternidad, sino con el deseo de perpetuar tu información genética, porque si la gente tiene tantas ganas de tener niños y niñas, no necesitaría que llevaran su carga genética y toda la componente genésica que hay, que los quieras, ¿no?, que sean de tu raza, etcétera. Y me parece que todos estos discursos que está habiendo desde cierto sector muy, muy, muy específico de la comunidad gay, de que esto es la libertad de las personas gay para ser padres y madres, que me parece, por supuesto, que tenemos que tener el mismo derecho que las personas heterosexuales, pero esto pasa por revisar las leyes de adopción, por ejemplo, no por utilizar los cuerpos de las mujeres pobres. Fijaros que los únicos sitios donde te puedes comprar un bebé ahora mismo es en países en situaciones de profunda pobreza, mujeres en situación de pobreza o en la cuna del capitalismo salvaje, que es en los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo estoy, por si no ha quedado suficientemente claro, en contra de esta práctica de comprar bebés y alquilar el cuerpo de las mujeres, que es la llamada gestación subrogada. Yo estoy completamente de acuerdo con Irantxu. Es verdad que todavía recuerdo los momentos en los que dos lesbianas queríamos tener hijos y aquello seguía siendo como una especie de, bueno, ¿cómo vais a tener hijos las bolleras? Decía, pues lo único que tenemos las bolleras, 2 úteros. Oye, falta de uno, la pareja tengo 2. Puedo elegir incluso, ¿no? Hubo un largo camino recorrido y yo estoy completamente de acuerdo, Irantxu, contigo de la ocupación del cuerpo de las mujeres y sobre todo de la comercialización, ¿no? Pero sí pienso que tiene que haber otras vías en donde si los 2 tíos quieren tener sus hijos, tendrán que encontrar caminos donde no están comercializando con el útero de otra mujer, ¿no? Yo te digo que no. De hecho, la mayoría son del mundo blanco y rico y seguramente saldrán más investigaciones respecto a cómo hacerlo que la menopausia, que lleva toda la vida con nosotras, ¿no? Y que no le van a hacer nunca caso, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que una mujer lesbiana inglesa me dio un libro escondido de cómo quedarse preñada entre amistades. Aquel libro prohibido que había, que a mí es que hay que contarlo, ¿no? Porque es que ahora vemos que, bueno, pues vas allí y puedes elegir en el catálogo de inseminación, ¿no? Pero nos pasábamos los libros de cómo inseminarnos, de cómo había que conservar el semen, como el amigo nuestro se metía en un váter, se hacía una paja, cogías el semen y con una jeringuilla, y era todo como... Y todas las tías que conozco de mi generación se inseminaron así, ellas en su casa, ¿no? Así empiezan las cosas, pero nosotras no estábamos dañando eso. Fijaros, ¿no? Las prácticas de las mujeres en cuanto al deseo de poder tener hijos o querer tener hijos no estaban dañando a terceras personas en ese sentido. Era un acuerdo, y un acuerdo que no mediaba dinero ni estaba comercializado. Yo animo a los amigos gays que quieran hacerlo, que se busquen las castañas y que resuelvan el conflicto sin pasar por el cuerpo, ¿no? Y ni por la venta directa de criaturas, ¿no? Y creo que hay que ser un poquito más, tendrían que ser un poco más espabilados, porque a mí me da
a veces, o sea, realmente dividen la opinión porque están ejerciendo lo que dice, ¿no? O sea, un derecho que no es derecho. No hay derecho que hagan eso, porque los derechos lo tendrían que tener la mujer que está gestando, ¿no? Para mí, ¿no? Ya, eso. Nada más. Hola. Espera. Hola. Hola. Yo quería preguntaros, y perdón si tenéis algún vídeo o algo, porque os he conocido a raíz del seminario, porque hay, en cuanto a la figura del hombre en el movimiento feminista, porque sí que es verdad que divide un poco las opiniones de que no deberían formar parte porque es solo lucha de mujeres, o que sí deberían formar parte, pero desde un segundo plano. Entonces quería preguntaros vuestra opinión sobre el tema. A mí me voy a contestar, ¿te importa que haga una pequeña inciso? A mí siempre me ha parecido curioso. Estamos dos tías feministas aquí sentadas con una trayectoria y os estamos contando un montón de cosas y todas las preguntas. ¿Pero qué os pasa? ¿Qué os pasa? Las preguntas son sobre los tíos. Perdón. La estoy subrogada. ¿Qué opinión tenéis de los tíos? O sea, ¿que van a ocupar el seminario, de verdad? No, sí. O sea, no, por favor. O sea, un hombre dijo que no sé qué. O sea, va de verdad que tener. ¿Ah? No puede ser. Otra pregunta, ¿podría? ¿Ahí había otra yo? Sí, hay 1, 2 y 3. Vale, de momento hay 3 preguntas. Primero chicos, ¿no? Sí, que es lo que hemos donado a la ¿vale? 3 preguntetes y acabé. A las 3 hay otro seminario, nos tenemos que ir, ¿vale? Perdona, ¿eh? Quedan 3 preguntas rápidas y nos vamos. Buenas, mi pregunta va para Beatriz en concreto. Ha comentado el tema de matar el machismo a través de, en sus relaciones personales, no entablar relación con personas que a lo mejor llevan esta ideología. Mi pregunta es, ¿cómo se puede llevar a cabo eso sin romper las relaciones, teniendo en cuenta de que si tú eres feminista puedes influir a otras personas? Es decir, por ejemplo, mi abuela o mi abuelo, muchas veces, que son del franquismo sociológico, muchas veces me han comentado alguna cosa que les he comentado y al rato me han dicho, ah, bueno, pues es verdad. Entonces me gustaría saber cómo se puede llevar eso a cabo. Y por último, un apunte. A Salvador yo he entendido que lo que le había molestado del comentario, el post en Facebook, había sido sobre el contexto. Sobre todo porque le había tocado a él, que es una persona que está aquí en Castellón, que vive aquí y demás, y creo que era por el contexto, pero también entiendo la otra parte. Gracias. Pues es que has dado una de las claves. Qué difícil es. O sea, estamos en un sistema y vivimos en este sistema. O sea, no vas a romper esas relaciones. Es la posición en la que tú ocupas. Es decir, yo no voy a dejar de hablar a mi abuela, por favor, que ha sido la que me ha empujado por muchas barbaridades que pueda decir, la que me ha empujado a estudiar, la que me decía por detrás, hija, independencia, tú tu dinero. Y dice, hija, abuela, por favor, cálmate, tú tu dinero, estudia. ¿Pero qué te pasa? Que no dependas de nadie. Una mujer que clásica no se puede, o sea, eso tú has dado la clave, no vamos a romper esas relaciones para nada, pero sí que hay que acompañar, y eso es una decisión que una toma, ¿no? Acompañar a tu abuela, reforzarla, y hay una cosa que yo quiero insistir, para mí siempre lo hago, yo al menos lo hago desde lo positivo. O sea, desde el humor, por supuesto, pero también desde lo positivo, de saber que son generaciones y generaciones de mujeres y hombres que nos han empujado a liberarnos de esta manera. O sea, tenemos antecesoras y son todas ellas, las que eran y las que no eran. La decisión de no rodearnos de gente machista es una decisión política, de no leer escritores machistas, de no seguir en Twitter a gente machista, o sea, explícitamente machista. Todas tenemos impreso un machismo, ¿no? Como las canciones de la iglesia, eso es evidente, pero
hay gente que explícitamente alardea de su machismo, ¿no? Y eso es lo que... Pero es difícil, ¿eh? Es complejo. Hola, buenas tardes. Trataré de resumir. Digamos que mis preguntas van por dos vías. La primera tiene que ver con el concepto de racialización. Bueno, hay una activista feminista afrocolombiana, ella se llama Rosy Amira, Rosy Amira. Ella cuestiona, digamos, el concepto de lo racializado, un poco pensando que si la raza es una construcción social, hablar de lo racializado en general supone invisibilizar que existe un lugar privilegiado para la raza blanca. Es decir, que la racialización no solo construye sujetos negros, sujetos indígenas, sujetos subalternizados, sino también sujetos blancos hegemónicos, ¿no? Entonces, digamos, ella un poco la crítica que hace es como no hablar en general de la racialización, sino de un sujeto racializado como blanco, de un sujeto racializado como indígena, etcétera. Digamos que lo quería comentar porque me parece interesante saber si esas discusiones que también vienen de los feminismos decoloniales y principalmente de los feminismos afrocaribeños y colombianos, pues se está dando, digamos, acá también esas discusiones. Eso por un lado. Y por el otro lado me interesa mucho en relación a la construcción de discursos. Digamos que yo también siento que en este momento y en esos contextos de neofascismo que justamente también se están fortaleciendo en América Latina, digamos que la estigmatización, la criminalización y las agresiones no solo hacia nosotras las feministas, sino a todo aquel que tiene pensamiento crítico, ¿no? Justamente en Colombia hoy se están movilizando por la educación pública y digamos que los discursos que ahora se dan es que todo joven que raya una pared es un vándalo, ¿no? Y eso digamos que ha fortalecido a la fuerza pública para que torturen y desaparezcan. Anoche sucedió, ¿sí? Están desapareciendo estudiantes, torturando estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos también como comunicadores y como periodistas para hacer un contra, digamos, a esos discursos hegemónicos manejados por los medios de comunicación? Iranchu, ¿puedes comenzar? Bueno, Sí, para ti. Ahí lo tienes. es que el rato que parecía que se te había apagado el micrófono ha sido el que mejor he oído. Estoy ahí como con cara de loca porque estoy intentando escuchar atentamente, pero bueno, lo he entendido. Yo sobre el concepto de racializada te diré, evidentemente, como todos los conceptos relativamente recientes, seguro que vamos a poder mejorarlo, no sé si en forma o en contenido, pero yo personalmente lo utilizo a raíz de que compañeras feministas racializadas desde el feminismo decolonial lo empezaron a utilizar, y a mí, desde luego, la explicación que me dieron me pareció buenísima. Por eso me gusta utilizarlo, porque deja muy claro la idea de la raza como una construcción no solo cultural y social, sino absolutamente política. Es decir, las personas que nos percibimos, yo lo suelo utilizar mucho para explicar lo político de la construcción del género, por ejemplo, porque hay personas, como por ejemplo yo, que me considero blanca hasta que de repente voy a la frontera de los Estados Unidos y me paran y me ponen en una ficha en la que soy Dark European, que claro, lo piensas, soy Dark European, depende con quién me compares, ¿no? Un poco como todo el mundo. O sea, o que en determinada sociedad soy incuestionablemente blanca y sin embargo en otras sociedades como puede ser el norte de Europa o el propio Reino Unido somos pigs, ¿no? O sea, esta especie de cosa blanca, pero es decir, la idea de que todas las razas son una construcción política. Pero a mí, o sea, me gusta mucho lo que planteas, la idea de que no podemos plantear que la gente que somos considerada blanca o leída como blanca, aunque sea en determinados contextos, como que fuéramos lo normal, y
que la gente racializada fuera la que no es blanca. O sea, eso que tú dices me parece súper interesante y quedaría para mogollón de debates en los que seguramente yo haría mejor en escuchar que en hablar. Pero yo desde luego cuando lo uso lo hago desde ahí, como me lo explicaban las compañeras feministas decoloniales, que era con esa idea de que las personas que sufren opresiones en relación con la raza no la están sufriendo en relación con ninguna realidad objetiva, sino con una construcción política arbitraria como es la raza. Pero vamos, que también me parece interesante que yo por eso me intento definir siempre como país blanca, desde que además que trabajo en las compañías gitanas feministas entendí lo importante que era eso, ¿no? Como el dejar de identificar a las racializadas como si eso fuera una identidad que las atraviesa y que a nosotras las payas blancas no nos atraviesa ninguna. Lo que pasa que también, claro, yo como en el discurso, o sea, en la estructura de la opresión de raza, formo parte del grupo privilegiado, también siempre tengo mucho cuidado de cómo construyo mis discursos, porque las posibilidades de meter la pata son parecidas a las de un hombre aliado del feminismo. Me apunto esto que planteas y le voy a dar una vuelta a ver qué tal, pero lo voy a hablar con mis amigas decoloniales que nos dan, o con las gitanas que nos dan, cada vez que hablamos con ellas, que a mí también me sirve para, por un lado, esto no se lo digáis a nadie, pero para empatizar con los hombres pues, cuando les damos nuestras tascas, porque definirte como sujeto opresor es una auténtica putada, sobre todo si estás en contra de las opresiones, pero creo que también tenemos que construir un discurso un poco de fundamento. Y yo creo que en el feminismo, desde la intersección, todavía el discurso antirracista, las blancas payas, lo tenemos todavía muy en, iba a decir en bragas, pues sí, en ropa interior. Pero y lo otro que decías de los medios de comunicación, a mí me parece clave. Yo soy periodista porque yo estudié periodismo porque quería hacer propaganda. Esto lo tengo clarísimo. O sea, tenía claro que quienes construimos el relato, de alguna manera estamos interviniendo en la realidad de una manera privilegiada. Entonces, comparto lo que tú dices. Claro, estamos, aunque te parezca muy cruel, creo que estamos acostumbradas en Europa a que en países de América Latina o de Centroamérica o en otros contextos que asesine a la gente por sus ideas, nos parece terrible, pero de alguna manera lo hemos como asumido como venga, sí, protestamos, tal, pero como que hemos entendido que en determinadas partes del mundo defender lo que indicas te puede costar la vida, y sin embargo no estamos entendiendo que en Europa estamos a un paso de que defender los derechos de todas las personas nos cueste la vida como en otros contextos. O sea, yo cuando las alusiones que he hecho era eso, ¿no? Yo creo que en los medios de comunicación tenemos que llamarle al fascismo por su nombre para que no nos pase como en Brasil, que no le hemos tomado, no digo que en Brasil lo hayan hecho, pero el movimiento feminista ha hecho una lucha contra Bolsonaro, pero en Europa no nos hemos tomado en serio a Bolsonaro hasta que no ha sido el presidente del gobierno. Y no nos hemos tomado en serio a Trump hasta que no ha sido el presidente del gobierno. Y con Ortega tenemos la boquita pequeña para hablar de las salvajadas que está haciendo Ortega, ¿no? Entonces, creo que tenemos la responsabilidad de visibilizar todos los contextos en los que a la gente le cuesta la vida defender los derechos para que no sea demasiado tarde cuando nos pille de lleno en Europa. Yo no quiero que constituyan Gilead en la Unión Europea para que nos empecemos a asustar, porque ya está pasando, como dices tú, en muchos sitios a la gente le cuesta la vida defender sus derechos y tenemos que hacer el periodismo desde ahí, ¿no? Y en las jornadas que hubo ayer en Zaragoza había una compañera mexicana que hablaba, por ejemplo, de lo que significa ser periodista comprometida, que para mí tendría que ser una redundancia decir periodista comprometida, en México, ¿no? O en otros países de otros contextos. Entonces, creo que tenemos que el compromiso de ser periodistas libres para que dentro de unos años no haga falta ser periodistas valientes. Es un poco de... Estábamos fuera de tiempo, pero haremos una breve pregunta que estaba solicitada desde hace un buen rato
Pregunta y respuesta muy rápida, por favor. En mi caso no es una pregunta, en mi caso es agradecerles porque tenía mucho tiempo que todas mis identidades habían sido cobijadas en dos mujeres tan fabulosas, ¿no? Por un lado, las identidades de inmigrante, de afroamericana, de latinoamericana, ahora de inmigrante, pero también abrazada y entusiasmada por las otras identidades a las que están llamando, ¿no? Como la identidad de investigadora, de activista, de amante del arte, de una persona que le gusta subvertir. Y pues bueno, les compro 3 ideas que coincidieron las dos, no sé si se pusieron de acuerdo, pero coincidieron perfectamente, que es visibilizar la impunidad a través de cuestiones creativas y formas transformadoras, transformar políticamente la realidad de una forma crítica y tener la posibilidad de criticarse a sí mismo y de verse a sí mismo, ¿okay? Siempre, y revisarse. Realmente agradezco mucho su humildad. Y por último, esa invitación que hacen ambas para crear espacios de cuidado, de diálogo y de redes. Muchas gracias. Agradecemos esta última intervención, que más que una pregunta ha sido unas conclusiones geniales. Ya no hace falta que concluyamos las profesoras. Muchas gracias, Irantxu. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un enorme placer. Y muchas gracias, Beatriz. Gracias. Por haberte desplazado desde Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a María José, a Eloísa, a Amparo, por reunirnos aquí y traernos a compartir. Gracias. Esperemos encontrarnos en futuras ocasiones.